Ya, doctores, creo que hasta la mayoría comenzaremos. Entonces, vamos a llevar hoy día lo que es TEC, pero no vamos a llevar TEC genérico, ¿no? Sino que vamos a llevar el TEC que nos llega a la emergencia, que es el grave, ¿no? El TEC leve generalmente es raro que te llegue, generalmente lo vemos en la consulta, y el moderado grave es el que lo vamos a ver siempre en la emergencia. Entonces, comenzaré. Como una definición, obviamente, es la alteración funcional y estructural del encéfalo y del cráneo, tomando en cuenta de que, bueno, nos hemos acostumbrado a decirle TEC, pero en realidad en español tendría que ser TCE, ¿no? Porque primero golpe el cráneo y luego el encéfalo. Ahora, dentro de ese golpe, ese trauma que va a sufrir, por lógica también va a sufrir trauma la parte externa, que va a ser la piel, cuero cabelludo y demás. Entonces, ¿a qué hace referencia el famoso SCALP? SCALP es una abreviación, si quieren, de todas las partes de esa pared que están precediendo al encéfalo. Es así que sería la parte de la piel, el tejido conectivo, la aponeurosis, el tejido areolar y el periósteo. Es obvio que acá están viendo que un scalp frontal, frontoparietal, entonces pueden ser muy extensos o pueden ser muy pequeños, pero tienen un sangrado considerable que les ha debido pasar a ustedes mismos cuando han atendido los scalp, ¿no? Tiene una irrigación muy buena, lo que genera que hasta se puede choquear el paciente por un scalp. Hay que tomar en cuenta esta definición para poder adentrarnos a lo que es, ¿qué le voy a pedir? Tomografía, resonancia y demás. Y el otro día no me acuerdo si eran ustedes o el otro grupo que me decía justamente ese tenor, ¿no? ¿No sería mejor pedir una resonancia? Bueno, obviamente sí sería bueno porque la parte de la sustancia blanca y gris, pero no se ve bien el hueso, como pueden ver, ¿no? Para ver el versus. No se ve bien la parte ósea en la resonancia, sí se ve bien en la tomografía. Pero también lo otro es de que es muy caro para nuestro medio pedir una resonancia teniendo la tomografía como tal. Ahora, otro dato importante que me interesa a mí bastante es el que ustedes también entiendan algo sustancial, que es, ustedes ni yo somos imagenólogos, se los debí decir el otro día, pero tienen que aprender a por lo menos indicarme, ya, que por lo menos indicarme qué alteraciones están viendo. Entonces, de hecho, yo, por ejemplo, tomo en cuenta siempre de afuera para adentro. Entonces, aquí, si esa tomografía les pondría el día de su examen el viernes, me tendrían que decir que hay hematoma subgalear, ¿no? Hay chinchón, literalmente hay un golpe y contragolpe en la parte parietal de ambos lados, ¿no? Primera lesión. Hay desviación de la línea media hacia el lado derecho, segunda alteración. Tercera alteración, hay múltiples contusiones frontales en ambos lados, derecho e izquierdo. Cuarta alteración, hay un halo isquémico alrededor de las lesiones sangrantes. Quinta alteración, hay edema. Pero inclusive aquí podrían decir edema generalizado, porque si se fijan, no hay surcos ni circunvoluciones, así bonito debería dibujarse, ¿no? No hay. Todo está liso. Ah, entonces sí hay edema generalizado. ¿Ya? Por lo menos ven, ahí ya tienen 5 alteraciones. Entonces, yo les voy a pedir eso. Si yo veo 5 o 6, entonces voy a pedir por lo menos que ustedes me describan la mitad. ¿Entienden? Entonces, a eso quiero que se vayan acostumbrando para denotar en una tomografía de manera rápida. Obviamente que la epidemiología se ve más en jóvenes y son del género masculino, ¿no? Por justamente el hecho de que, por decirlo de una bonita manera, el hombre siempre es más osado, ¿no? Entonces, comete muchas imprudencias
y se genera asimismo muchas lesiones, en estrellas el TEC. Pero también hay que ver los extremos de la vida. Siempre les digo esta pregunta. ¿Un TEC podrá choquear a un paciente? Y la respuesta es no en todos los grupos etarios, pero sí en los grupos de los extremos de la vida. Me explico. En el niño como tal, en el neonato en todo caso, si se acuerdan, las suturas no están cerradas todavía. Entonces, puede sangrar y va a expandirse. En el anciano, en cambio, este es un cráneo de un adulto joven, vean ese cerebro, está casi al ras del hueso. Entonces, un sangrado, el paciente va a venir ese mismo rato porque está doliendo, porque está comprimiendo ese sangrado la meninge. En cambio, un anciano va a ser así, miren, pequeñito su cerebro. A partir de los 30 años, ¿se acuerdan que les dije? Va a ir empequeñeciéndose más, y vamos a llegar a tener un paciente que no va a tener buena clínica, que literalmente va a estar sin clínica por mucho tiempo. Por eso el viejito viene a las 2, 3 semanas, ¿no? Pero a la pregunta del shock, ¿también puede choquearse un anciano solo con TEC? Sí, porque miren cuánta sangre puede albergar. Alguna vez cuando hemos operado, entonces hemos sacado casi 1000 ml, ¿no? Sí se choquea el viejito con solo TEC, ¿ya? Entonces el neonato y el anciano sí podrían choquearse. Ahora, nos dan una alteración igual en hombres se ve igual. Bueno, la mayoría son hombres los que se tequean, pero lo malo es de que acá no les podría garantizar que les dé clínica. El anciano no tendría que dar clínica, generalmente viene sin clínica y eso es lo malo, pues como viene sin clínica, las dudas, a veces lo mandas de alta y después viene el paciente o muerto o con complicaciones, con secuelas. Es por eso que siempre les comento de una paciente que tenía, que su hijo, porque no podía ya recostarse en su cama, baja su colchón y de su colchón, más que será 20, 30 centímetros, se ha caído al suelo y tenía para mí alteración cognitiva. Entonces, ¿qué hice? Le saqué tomografía, todo el mundo se enojó porque saqué tomografía, me acuerdo cuando estaba trabajando en el Viedma, y me sale en la tomografía hematoma subdural bilateral. Entonces, en el anciano tienen que ser más agresivos, si vale el término, al pedirle alguna placa tomográfica, radiográfica, porque te puedes llevar muchas sorpresas, ¿no? Ahora, aquí está el gran autor que les decía que usurpó, si quieren, al Glasgow, ¿no? Porque el Glasgow era clínico. Él se lo apropió para el ATLS y después lo conocemos ahora como TEC leve, moderado y grave. ¿Ya? ¿Qué otra cosa será importante? Esto de acá. Estos scores o criterios, si quieren llamarlos así, el de Canadá, que es este, y el que voy a mostrar a continuación, que es el de Nueva Orleans. ¿Qué dicen estos scores? Te dicen, cuando tengas 2 o 3 de estos criterios, pide tomografía. Eso dice, ¿ya? Pero yo le hago caso también a varios otros textos más grandes, más importantes, en el marco de la imagenología también, como el mismo Pedrosa, que tal vez lo han leído en el pregrado, tratados de imagenología, donde te dicen que si bien existen estos criterios, pero al mismo tiempo tiene que estar tu orden médica basada en la clínica. Y si tú te basas en la clínica y dices, o si quieres en la cinemática del trauma y dices que sí puede haber una lesión, pídele, no te vas a arrepentir. ¿Por qué? Porque puede tener como el paciente que os he contado, ya totalmente un trauma ya magnificado y tú te lo estás guardando, ¿no? Entonces, ¿qué pide Canadá? Dice edad, Glasgow, signos de fractura de base de cráneo, sospecha de fractura de base de cráneo, mecanismos peligrosos, más de un episodio de vómitos y amnesia. Me gusta más a mí la de Nueva Orleans, miren, que es dolor de cabeza persistente, vómitos, edad le baja 5 años al otro, es mayor a 60, no mayor a 65, intoxicación por drogas o alcohol, amnesia anterógrada, signos visibles de trauma por encima de la clavícula, convulsiones, coagulopatías o tratamiento con anticoagulantes, intoxicación por depresores del sistema nervioso central, alcohol, drogas, cuando estos interfieran en la evaluación neurológica, ancianos incapacitados, antecedentes neuroquirúrgicos cerebrales, pacientes con demencia y pacientes epilépticos. Pues miren que ya te da más tenor, te da más cosas, cosa de que tú ese dato no la dudes tanto.
estás dudando, entonces tú agarras este score o estos criterios de Nueva Orleans y tú dices, esta paciente tiene 2 de todos estos, perfecto, tac. Pero, consejo, como les digo, tampoco se vayan muy a letra muerta los criterios. Lo ideal será que tú digas, ah, ya tiene esta cinemática del trauma, tiene todos estos antecedentes, mejor tomografía para descartar todo y se lo mando a la casa ya totalmente seguro de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, obviamente, por más que a mí no me agrada mucho el Glasgow, yo ya no lo uso, les decía siempre, el Glasgow nos ayuda a darle ese nombre, ¿no? O ese apellido, en todo caso, Grad. Un Glasgow menor a 8 es Grad. Ahora, pero algo importante que quiero que se aprendan es lo siguiente. Los neurocirujanos usan este tenor. Si están con un TEC, con un Glasgow, si quieren, de leve, pero sale la tomografía y estoy con hematoma subdural, epidural, intracerebral, contusiones o edema, sube un grado, no un punto, sube un grado, de leve a moderado o de moderado a grave, sucesivamente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero que vean. Eso será lo más importante. ¿Ya? Bueno, y signos neurológicos de lesión y o herniación también será importante. ¿Para qué? Para que ustedes mismos se den cuenta de que la clínica es mandatoria. Puedes pedir tomografía, pero sin clínica literalmente no podríamos decir nada a favor o en contra justamente de ello. Un segundito, por favor, están hablando al celular y no paran de mensajear. Ya. Entonces, traumatismo craneoencefálico es la principal causa de muerte, pero al igual que la CB, no es que se mueran del TEC como tal, ¿no? Se mueren de las cosas que causan el TEC. Dentro de ellas, obviamente, sangrado, lesiones intracerebrales, o sea, hipoxia, edema. Entonces, generalmente no es de la lesión primaria de lo que tú mueres, sino de los daños que están causándose si no le das tratamiento. La mortalidad, miren que ronda por el 30%, es bien alta la mortalidad. Por más que estés en un centro de trauma, y eso es porque es un mal manejo. Entonces, si bien ya sabemos que puede haber lesiones que van a lesionar el cráneo y después está el encéfalo, ¿no? Están viendo ahí, pero también no olviden, como dice el mismo ATLS, por si acaso este tema y el trauma lacrimedular, lean, les dije el otro día, de que es el ATLS. Pues miren acá, al hacer solo lo que viene a ser ¿cómo se llama? El latigazo cervical, entonces miren que van a tener golpe contra golpe, golpe contra golpe. Pero no solo eso, miren cómo la médula se está hiperextendiendo, hiperflexionando, se está traccionando, va a haber lesiones en el tronco o en la médula misma. Y vas a llegar a tener un paciente que literalmente va a tener clínica hasta de eso. Y se va a choquear, entonces por eso les decía lo del shock, ¿se acuerdan? Entonces, si se te choquea un paciente y es joven, según tú solo tiene TEC, no es que solo tenga TEC, sino que ese paciente tiene TEC, pero se está choqueando porque tiene un shock neurogénico. Vean dónde entra justamente eso que tanto les hablo a ustedes al respecto de usar corticoides. Sé que el mismo ATLS desde la cuarta edición dice no usar corticoides, pero acaso viene un tequeado solito o un TEC solo, entonces ellos no hablan de eso, ¿no? Claro, fácil sería si viene un TEC solito, que no solo tenga TEC y nada más, solo es el cerebro y nada más. Y aún así, ¿cómo desinflamos el cerebro? Eso tampoco te dice la TLS. Entonces,
Yo uso corticoides y me ha ido muy bien, no solo porque esté sospechando una lesión medular, también por el cerebral, porque acuérdense que igual tengo que desidematizar ese cerebro. Puede haber otro tipo de mecanismos, miren, por cuerpo extraño, o sea, por proyectil de fuego en este caso, ¿no? Entonces, miren, hay lesiones por las esquirlas del hueso, por las esquirlas de la bala, miren cómo ha quedado, ¿notan esos blanquitos? Son esquirlas del hueso de la bala, pero mira, ha salido. En este corte no se ve la trayectoria, la entrada y salida por el hueso, ¿no? Pero ha entrado y ha salido. Entonces, aquí, ¿qué alteraciones podríamos decir? Que hay un hematoma subgaleado, parietal del lado derecho, parietal del lado izquierdo. Hay cuerpos extraños dentro del cerebro, dos alteraciones. Tercera, hay un hematoma intraparenquimatoso que toma parietal derecho e izquierdo. ¿Qué más tenemos? Hemorragia intraventricular, ¿notan? Dentro del ventrículo hay isquemia alrededor del sangrado y hay edema generalizado. Notan que no hay ni surcos ni circunvoluciones. Vean esas 7 o 8 alteraciones. La fisiopatología que ustedes deben de entender es de que no solo es el golpe, sino lo que causa ese golpe. Y que ese golpe a futuro lo que va a causar son tantas alteraciones como ser entre ellas, por ejemplo, este hecho de alteraciones celulares, mitocondriales, que llegan al punto de tener o de darnos un paciente que verdaderamente se está complicando, la famosa lesión secundaria. Porque yo puedo tener lesión primaria, ¿ya? Y no voy a ir a prevenir la lesión primaria. Miren que yo también dicto posgrados de salud pública, soy salubrista. Entonces, en salud pública sí les voy a decir, tienen que ir a prevenir la lesión primaria, o sea, concientizar a la población de que si bebe no conduzca, que se cuiden más con la alimentación para los ACVs, todo aquello, ¿no? Presión arterial, todo lo que ustedes ya saben. Pero eso no es el tenor de este posgrado, ¿no? En este posgrado ya viene el paciente con la lesión. O sea, ya tiene la lesión primaria, ya tiene la injuria, ya está tequeado. Ahora hay que dar tratamiento a la lesión secundaria. Y esa lesión secundaria se va a dar porque tú no le estás haciendo nada. ¿Qué significa? Que no, ustedes no pueden contentarse con que pues, le he canalizado, le he puesto oxígeno y estoy esperando que venga el neuro. El neuro va a venir, va a entrar hasta quirófano y el paciente se va a morir después. ¿Por qué? Porque no le han dado nada de tratamiento. Y miren que la alteración no había sido solo por el golpe. Miren las alteraciones que generan por la misma oxigenación, neurotoxicidad, el mismo hematoma que está creciendo, el aumento de la presión intracraneana, hace un feedback positivo al grado de que tienes un paciente que está muriendo en tus manos. Lo que siempre les hablo, se va a anular el ciclo de Krebs. Se anula el ciclo de Krebs y vamos a tener justamente un ATP anulado. Un segundo. Un ATP anulado y por lógica no va a funcionar ni la bomba de sodio y potasio ATPasa ni tampoco la bomba de calcio. ¿No? Entonces, no hay cómo manejar esas células y se va a empezar a ganar de radicales libres. Llegado el momento, todos esos radicales libres te van a generar en contra alteraciones tras alteraciones tras alteraciones y llegas a tener un paciente con tantas alteraciones que llegado el momento se te va a complicar más rápido y más fácil de todo lo que ustedes puedan imaginarse. Y aquí está lo que les decía, ¿no? La lesión primaria ya la tiene, no la voy a prevenir yo. La lesión secundaria es la que yo tengo que prevenir. ¿Entiende? Entonces, la sumatoria, si yo no trato la lesión primaria, obviamente, porque no la voy a prevenir, viene con lesión primaria, y yo dejo que tenga lesión secundaria, va a tener un aumento de la presión intracraneal y eso va a llevarle a la muerte. ¿Cuáles serán las lesiones primarias? Obviamente las lesiones
con el trauma, fractura, contusión, hemorragia. Hemorragia, hematomas de todos los tipos. Vamos a describir esto, ¿no? De afuera para adentro. Hematoma subgaliar frontoparietal del lado izquierdo, ya, 1. 2. Fractura de hueso parietal del lado izquierdo. 3. Hematoma subdural, subagudo porque es del mismo color que el cerebro. 4. Neumoencéfalo. 5. Hematoma subdural, este sería agudo del lado frontoparietal del lado derecho. 6. Desviación de la línea media hacia el derecho. 7. Halos de isquemia alrededor de las lesiones. 8. Vean que no hay muchos surcos ni circunvoluciones. Edema generalizado. 9. Contusiones frontales. Han visto, hay tantas alteraciones en esta tomografía y más todavía que son más rebuscadas, pero eso es interesante, digamos, que ustedes las hayan podido ver. La segunda, debido a edema, hipoxia y hemorragia subsecuente. O sea, esto ya sigue en las lesiones secundarias que nosotros vamos a prevenir. Si yo lo dejo con mucho tiempo con edema, chao cerebro, han visto lo que pasa, ¿no? Se ve isquemia. ¿Por qué? Porque le voy a generar hipoxia cerebral, hipoxia celular y muerte por radicales libres. Entonces, a eso se refiere la prevención de la lesión secundaria. Por eso es que yo siempre les digo, apenas me dicen que es trauma, que es politraumatizado, accidente de tránsito, yo le digo, licenciada, vaya preparándose de solución hipertónica. Pues ya está preparándose. Apenas llega el paciente, por una vía ya le canalizamos y le pasamos solución hipertónica y por la otra vía le voy a pasar solución, puede ser ringel lactato, puede ser mismo fisiológico, pero le voy a ir pasando cargas, ¿no? Y si no está choqueado, entonces le voy a pasar, ¿cómo se llama? Solución MARIC, ¿no? Les dije el otro día también. Entonces le voy a pasar una solución con complejos, con vitamina C y demás. ¿Cuáles son las lesiones primarias? Fracturas, contusiones, laceraciones, los hematomas de todos los tipos, contusiones hemorrágicas y el famoso daño axonal difuso. Ahí está lo mismo, lesión primaria, secundaria, y estas son las lesiones secundarias que tengo que prevenir. Aumento de la presión intracraneal, reducción del flujo sanguíneo cerebral, reducción de la presión perfusión cerebral, lesión por reperfusión, lesión de la masa, convulsiones, edema cerebral, isquemia. Extracraneales, hipotensión, hipoventilación, hipoxemia, hipertermia, hipotermia, hiponatremia, hipoglicemia, hiperglicemia, sepsis y disfunción multiorgánica. Miren que es de todo esto que se va a morir si yo no lo prevengo. El tratamiento mismo, es obvio que aquí en Bolivia el tratamiento es pésimo, ¿no? En la parte del prehospitalario, por más que existen ya ambulancias, hay paramédicos y todo, no sé si han escuchado hablar, por ejemplo, ya se creó técnicos medios, técnicos médicos técnicos medios, perdón, en emergencias. No entendí yo también cómo le van a hacer si para nosotros, como por ejemplo para ustedes es un posgrado, han tenido que pasar medicina y hacer esto, pero a ellos les van a enseñar supuestamente emergencia. Bueno, interesante la idea, ya están formando desde hace un año. Entonces veremos qué es lo que mejora con ello, ¿no? Pero sería interesante que mejore esto, porque han visto hasta en las películas, ¿no? Los paramédicos de otros países están bien formados, capacitados, y por lo menos ya le dan el tratamiento inicial en el lugar de los hechos. Lo transportan, pero ya con vía, intubado, con collarín, en tabla. Llega la emergencia antropológica, me es más fácil darle cosas, me es más fácil ya seguir con el manejo que lo han hecho muy bien capacitado. Entonces, ayuda. El interrogatorio hay que hacerle muy buen interrogatorio, no solo al paciente, sino a los que le han traído al paciente para saber qué es lo que ha pasado realmente, ¿no? Pero esto lo hace el 7, ¿se acuerdan? Él es el que verá capturar todas las cosas que ha pasado. Y esto que ustedes ya saben, manejo inicial, siempre vía aérea, ventilación, lo posible intubarlo,
sedar y relajar. No olviden eso, porque dense cuenta que dentro de la doctrina de Monroe Kelly entra que cualquier alteración, lesión que tenga, que se le esté sumando, o sea, una masa tumoral, una CV isquémico, un hemorrágico, va a ser un foco convulsivo. Entonces el paciente en cualquier momento va a convulsionar y se nos va a agravar peor todavía. Igual. Hay que monitorizarlo, hay que hacer estudios de laboratorio, ¿se acuerdan? Dentro de la regla de los cuatro laboratorios más importantes. Los estudios de gabinete, eso también es importante. Cuando lo manden, generalmente va en ese tenor. Si es segundo nivel, por ejemplo, no tienen el equipo para sacar rayos X, ¿se acuerdan? Estos rayos X que se saca con el portátil que decimos, ¿no? Si tienes el portátil como en el tercer nivel, se pide con ese portátil AP de tórax y AP de pelvis. Cosa de que lo estabilizo y le mando a radiografía cervical lateral y nada más. Pero si tienes tomógrafo, como algunos segundos niveles ya tienen, o el tercer nivel, entonces yo lo mando, pero para que me lo haga cráneo y a la misma vez cervical. Ya está echado en el equipo, ¿no? Ya lo he estabilizado. Y son 10 segundos más, entonces que me lo haga cervical. Entonces, a eso tienen que apuntar. Tratar de que el menos tiempo posible vaya el paciente solo a imagenología. Y de última, si va a tardar mucho, entonces ve vos con el paciente, porque tú le vas a poder aumentar la nora, si es que no lo has intubado, lo vas a intubar ahí, o sea, 1000 cosas que puede pasar ese momento. Tienes que prevenir. Por eso siempre les digo, si estás mandando los rayos X, es porque no tienes portátil y le vas a pedir 3 radiografías, cervical lateral, tórax AP y pelvis AP. Nada más. Tendría que volver, lo vuelvo a estabilizar y decir, voy a pedirle todos los demás que tú quieras. Hay que tomar en cuenta bastante lo que es la valoración real, las sintomatologías, cefalea, náuseas, hemiparesia, hemiplegia, ¿se acuerdan? Porque la clínica es mandatoria. Solo con clínica ya voy a empezar a dar diagnóstico, voy a empezar a dar tratamiento. Ahí, por ejemplo, están viendo una anisocoria hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces ya me tiene que dar chance de saber qué es lo que voy a hacer justamente con eso. Ahí está haciendo el reflejo pupilar. Vean que pueden estar mióticas, pueden estar midriáticas, reactivas. Pues ya me tiene que dar chance de saber qué voy a hacer, ¿no? ¿Se acuerdan como cuando jugamos en el primer módulo? Si es anisocoria, me está diciendo que hay una masa, hay una lesión deficitaria, ¿se acuerdan? Que les enseñé en coma. Entonces, eso, peor todavía se está ya cambiando la mirada, ¿no? Están mirando hacia la lesión. Imagínate que en un lado del cuerpo esté hemiplegia o convulsión, ya sabes que es. O sea, no necesito tomografía, ya le he dado el tratamiento. Para las fracturas de base de cráneo, la base del cráneo, si se acuerdan, se divide en 3 tercios: tercio posterior, medio y el anterior. Entonces, de acuerdo a dónde se fracture, por ejemplo, acá se ha fracturado la parte anterior, pues va a tener los famosos ojos de mapache. Esta mañana me preguntaba, ¿y en cuánto tiempo se forman los ojos de mapache? Es el que se forma más rápido. Está descrito entre los 4 a 6 horas. Ya se está formando el ojo de mapache. Después está la fractura del peñasco y que te salga la sangre por el oído externo, ¿no? Entonces eso sería justamente la autorragia. Entonces esta te da entre las 8 y 12 horas. ¿Ya? Tienes en cuenta que tiene que pasar todos los huesecillos y además tiene que lesionar al tímpano y que sufra ruptura para que empiece a salir. Aquí, clásico error que siempre veo, le tapan, no sé para qué le tapan. Se supone que, ¿por qué está saliendo esa sangre de esos lados? Porque la presión es alta, ¿no? Quiere tratar de compensarse, o sea, solito está tratando de arreglarse tu cuerpo y tú le tapas ahí con una gasa, algodón, veo que le ponen nada que ver. Eso, déjenlo libre, que salga lo que tiene que salir. Y el debate, que es el que está justamente por detrás de la oreja, ¿se acuerdan? Cuando hay fractura aquí en el tercio posterior y eso nos da tenor a esto, ¿no? Se van a ver justamente una equimosis posterior a la oreja y este es el que tarda más en formarse. Se ve entre las 16, 18 horas. ¿Por qué? Porque tiene que salir la sangre, vean, por todos esos huesos y recién se va a hacer visible. Entonces, las fracturas, las lesiones o los signos de las fracturas de la base del cráneo nos ayudan, sí, nos ayudan, pero no tampoco que sea tan importante para cambiar el tratamiento. Lo único que yo haría, digamos, veo esto, me doy cuenta que la presión es alta, entonces si le he puesto solución hipertónica cada 8, le pondré cada 4 horas, lo único, pero sí le he puesto solución hipertónica antes de verme. Entonces, tampoco que sea mandatorio para tu terapéutica.
Y hay que entender también que la famosa lesión, el latigazo cervical, va a depender de muchas cosas por si acaso. Que me hayan chocado por lateral, que me hayan chocado de frente, por atrás, que yo ya estaba justamente girando la cara queriendo ver algo y de ahí me han chocado, o sea, mil cosas, ¿no? Entonces todo eso va a repercutir obviamente en lesiones medulares, por lógica, las famosas lesiones por distracción, y acaban bien una radiografía que les he enseñado en el módulo 1, C1, C2, C3, C4. Se llama listesis cuando está movido, cuando está luxado. Este ya tiene listesis. C5 está con listesis posterior, hacia atrás está, ¿no? C6 está con listesis posterior y además está fractura del cuerpo de la vértebra. Y C7 ya está volviendo a su lugar, ¿no? Entonces, si el paciente está consciente y te dice que tiene dolor en el cuello, créele, y si no has visto nada en la cervical lateral, ahí se pide cervical AP. Misma idea, si tu paciente en ese momento no tiene nada aparentemente, pero tú estás sospechando, aún está inconsciente y sigues tú sospechando que algo ha pasado, que el golpe ha sido muy fuerte, que es inaudito de que no haya nada en la lateral, entonces pídele una P. ¿Se acuerdan? El 85% de las lesiones se diagnostican por cervical lateral y solo el 15% se diagnostican por una radiografía P. O sea, no es tan necesario, pero sí a veces sí es necesario. Esta clasificación del Traumatic Coma Data Bank es antiguísima, si se fijan ahí abajo, es del 2007, pero nunca se actualizó. El LED 1 significa que hay lesiones por fuera del cráneo. LED 2 ya son lesiones dentro del cráneo. LED 3 hace referencia a lesiones por lesión secundaria, o sea, en este caso edema generalizado, ¿se fijan? LED 4, 5 y 6 son mixtas. ¿Se fijan? Hay lesión externa al cráneo y dentro del cráneo, lo mismo. Les puede ayudar en algún momento. No es que sí yo la use o la usemos sí o sí, pero siempre las clasificaciones, scores nos ayudan, ¿no? Para poner inclusive en la evolución. Obviamente ustedes tienen que aprender la tomografía, es decir, es un hematoma epidural. ¿Se acuerdan que da entre la dura madre y el hueso? Generalmente es en jóvenes y es la lesión de una arteria, ¿no? Por eso es que no existe aguda, crónica, la epidural o la extradural. Todas son epidurales y ya. Aquí son dos lesiones, una alta y una baja. Por eso es que justo en el corte que le han tomado se pareciera que son dos, pero no, es una sola. Entonces, forma de biconvexa, ¿no? Posterior occipital, parietal, frontoparietal del lado derecho, frontoparietal del lado derecho, frontoparieto occipital del lado derecho. Entonces, puede haber todo tipo de toda índole. Este tipo. Y el subdural, que hace referencia justamente a agudo, subagudo y crónico. Entonces, acá el agudo es blanco como el hueso, el subagudo es del mismo color que el cerebro y el crónico es más oscuro, ¿no? Y aquí les voy a dar un ejemplo. Miren, aquí y aquí hay los dos colores, aquí hay los tres, ¿no? Entonces, ¿cómo describirían esto? Esta parte. Es un hematoma subdural hemisférico, se dice cuando toma los tres lóbulos, o pueden decir frontoparieto occipital. Este es, en su parte más frontal, es subagudo, ¿notan? Que es el mismo color que el cerebro. En su parte media es crónico. Y en su parte más posterior es agudo. Ahora, y tú te preguntas, ¿y por qué pasa eso? Por lógica, pues. Tal vez les pasa mucho volumen y las vuelto a hacer sangrar. No han mantenido la potencia permisiva, entonces lo han vuelto a hacer sangrar y como el paciente está mirando hacia arriba para la tomografía, ha caído, tal vez está sangrando aquí y ha caído hacia atrás. Acá ustedes me dirán, pero ¿por qué se ha quedado todo arriba? La aguda y la crónica se queda abajo. Porque como la crónica es coágulo, puede ser que está totalmente compactado, si quieren, el coágulo ahí, metido y esto se quedó ahí. Entonces van a ver de todo. Lo que no tienen que pasarles es que no lo diagnostiquen. Acá pareciera que no hay nada, ¿no? Pero ¿qué me hace pensar que hay algo? La desviación de la línea media, los ventrículos laterales, tiene que se les sospechar. Por ejemplo, acá, aquí pareciera que no hay nada, pero es hematoma subdural hemisférico del lado izquierdo. ¿Cómo me doy cuenta? Porque está desviada la línea media y no hay el ventrículo lateral del lado izquierdo, ¿no? A veces puede ser tan fácil como esta crónica o esta que no se ve nada literalmente, ¿no? Pareciera que es el cerebro y nada más.
pero siempre vean la línea media, les va a ayudar bastante. Acá igual, miren, aquí está, este es subdural, hemisférico, bilateral, pero miren aquí, es crónico en su parte anterior y subagudo en su parte posterior. Y aquí también. Entonces, tienen que tener ese tenor para diagnosticar. Intracerebral eso es más fácil, porque solo tienes que decir en qué lóbulo está, frontal, parietal, múltiples frontoparietales, parietal, frontales, y siempre digan que tienen un halo isquémico, ¿notan? El halo isquémico alrededor del sangrado, hay edema generalizado. Por lógica va a haber edema generalizado. Y puede haber otras lesiones, por ejemplo, en esta no hay, vamos a ver, creo que después se los puse. Entonces también puede haber fracturas. ¿Cuándo es operable? ¿Cuándo tienes que hacerle operar? Cuando acá está la fractura y está el hematoma, ¿se fijan? Este es operable. O sea, lesionado un vaso, tiene que operarlo. Esta es una fractura del hueso parietal del lado derecho, más un hematoma epidural. ¿Notan la forma? Epidural del lado parietoccipital derecho. Pero ahora, si no hubiera este hematoma y fuera más viejito, como ver más espacio, no va a haber sangrado. Pero cuando sería operable, cuando este tabloide externo ha pasado al tabloide interno. Este pedacito está más metido. Porque ahorita, digamos, si estuviera solo esto y no hubiera ese sangrado, yo le diría al paciente, es estético, si quieres te operamos, es estético, y nada más que estético. Pero cuando hay el sangrado más, no es que sea estético, tengo que operar. Aquí están, miren, intraventriculares, ¿notan? Está dentro del ventrículo, se te hace una línea tajante, cortando, ¿notan? Puede haber eso mixtos. Miren que aquí está intraventriculares con intracerebrales. Entonces, puede haber, vean bien la tomografía. Ahora, ¿esto va a cambiar mi manejo? No, porque yo apenas veo sangre, es obvio que le voy a dar citronexámico, solución hipertónica, le voy a poner una vía central, le voy a empezar a subir un poquito su presión para darle manitol. Entonces, vean que no va a cambiar mi actuar como tal, pero sí tiene que ustedes entender que al final también tengo que explicarle a la familia, ¿no? Y a veces hasta se enojan, hasta te están grabando y tú vas a decir que tiene solo estito y tiene 1000 cosas y después viene otro médico y les dice, tiene más cosas todavía, ¿no? Denme un segundito, doctores, por favor. Ahorita continuamos. Ya, doctores, entonces terminaremos este tema. Vamos a ver, estamos aquí. Entonces, en trauma craneoencefálico, la hemorragia subaracnoidea sí sale un poquito del foco. Para que se acuerden, esta es la escala de Fisher, que se usa el grado 1, no hay hemorragia. Grado 2 sí hay hemorragia subaracnoidea, pero miren, es menor a 1 milímetro en las cisternas ventriculares. Grado 3 hay coágulos, inclusive más de 1 milímetro, y el grado 4 hay tanto afuera como dentro de los ventrículos. El tratamiento es lo mismo que siempre damos, solo que miren que le aumentamos bloqueadores de los canales de calcio, aumentamos amlodipino, nimodipino. El amlodipino viene de 5 a 10 miligramos, no llega a Bolivia sublingual, entonces lo empapas una gasa, le pones debajo de la lengua y con eso se va a ir absorbiendo. Y el nimodipino viene de 30 a 60 miligramos y con eso ya tenemos el tratamiento correcto. Pero ¿por qué damos bloqueantes de los canales de calcio? El bloqueante de los canales de calcio se da no porque sea un antihipertensivo, sino porque de manera indirecta secuestra líquido en la zona esplácnica. Y como secuestra en la zona esplácnica,
Cuando ya no necesitemos, le dejas de dar el medicamento y suelta el líquido y el paciente otra vez está bien. En estas tomografías que van a ver a continuación, miren, lo característico de la hemorragia subaracnoidea es que sigue a los surcos y circunvoluciones, ¿no? Aquí estaba el polígono de Willis y demás. Entonces, esa particularidad tiene la hemorragia subaracnoidea. Y no se olviden que además te da síndrome meningio, que sería que tiene rigidez de la nuca, ¿ya? Entonces, eso es bien puntual. No olviden el tratamiento. Nunca, pero nunca, si te viene un paciente a la guardia con rigidez de nuca, tú de ese rato le hagas una PL, que hemos quedado en eso, no se hace punción lumbar. Sí o sí, primero tomografía, descartas que sea hemorragia paranoidea y le realizas recién la PL. Si no, puedes literalmente matar al paciente porque no se hace PL en un paciente con hemorragia subaracnoidea. Y los corticoides, por lógica, ya saben que yo uso metilprednisolona o dexametasona por lo menos, ¿ya? Me van a permitir, por favor, unos minutos, tomaremos un break de unos 15 minutos y continuamos, por favor, porque tengo mala señal y me voy a conectar a otro Wi-Fi para que no haya problemas, ¿ya? 15 minutitos.
Ya, doctores, terminaremos ahora la clase con las últimas diapositivas. Esto es igual hemorragia subaracnoidea, como ven, va por todos los surcos y cisuras. Ahora, el tratamiento lo hemos visto siempre, ¿se acuerdan? Tratamiento es manejo de vía aérea, o sea, ponerle oxígeno no tanto, máximo 61% si es FiO2 para ancianos, si es FiO2 para adultos jóvenes es 71%, pasarle líquido, si está choqueado, pasarle cristaloides, coloides, en las dosis que siempre hemos hablado. Aminas lo antes posible porque quiero que suba la presión para que le pueda poner manitol. Entonces, es todo lo que siempre hemos hablado. Esto de las horas siempre ha sido algo que todo el mundo me pregunta, ¿son horas reales? Y la respuesta es que no son horas reales. Literalmente las horas que nos habla el libro no es hora de oro, está mal traducido porque en realidad en inglés lo traducen más los latinos y creen que habla de una hora de 60 minutos y solo dice tiempo de oro, tiempo de plata y tiempo de bronce. Entonces hace referencia que el tiempo de oro es en realidad el tiempo, o sea, es tiempo de oro cuando le doy tratamiento desde la parte del paramédico, ¿no? Es tiempo de plata cuando le doy un buen tratamiento desde lo que viene a ser la emergencia y es tiempo de bronce cuando le doy tratamiento adecuado desde el quirófano. Obviamente el tiempo de bronce se va a morir más, ¿no? Entonces el tratamiento, y es lo que hemos dicho ahora, traten siempre de monitorizar al paciente, no traten de que sature muy alto, no le pongan mucho oxígeno, igual se va a complicar. ¿Se acuerdan? El punto intermedio, 90 por lo menos de saturación, pero también el anciano, si tú le pones mucho oxígeno, se te va a descompensar. Y a eso viene la solución hipertónica, les dije manitol, ahí está la dosis de 0,25 un gramo kilogramo peso. No pasen de eso, 1, 2, no le den manitol a todos los pacientes, solo den a aquellos pacientes que ya tienen buena presión, mayor a 110, 70, manitol. No tiene 110, 70, solución hipertónica. Antes se decía que hay que enfriar al paciente con hipotermia y que iba bien, falso. Hoy en día se sabe que se va a morir. La parte de los antibióticos, ¿se acuerdan que hemos repasado eso? Se fracciona como mínimo y si ven neumoencéfalo, metronidazol. Para la profilaxis de trombosis venosa profunda, solo en nuestro país, para variar, siguen vendando los pies, no se venda, ¿por qué? Porque se le genera más trombos. Lo que se hace es ponerles estos masajeadores que existen, que son como unas botas largas hasta el muslo y que te masajean todo el tiempo. Y para medir la presión, el mejor siempre es el transductor intraventricular. Ahí en Bolivia cuesta carísimo, lo que se pone uno por paciente, pero como no tenemos a la mano, esto es lo que quiero que aprendan. La retinoscopía, van a ver la mácula, pero la mácula solo se ve así aumentada como acá, edematizada, a partir del cuarto día. Lo que ustedes tienen que aprender es eso que están viendo. Por encima del párpado poner el ecógrafo, el lineal, o sea, el que es recto, le pones y con eso estás viendo literalmente el nervio óptico. Miren, así se ve la imagen. Ese negrito que están viendo es el nervio óptico, lo mide. Entonces, de acuerdo a eso pueden sacar la presión intracraneal. Esto ya está validado, es algo que se hace desde hace casi 10 años a nivel mundial, aquí en Bolivia hace 5 años. Entonces, es algo que se puede hacer. Así no tengo que estar midiéndoles transductores. Y por último, ya traten de mantener siempre una PIC menor a 20 milímetros de mercurio. En cuanto a sedación, cédenlos a todos los pacientes, la mayoría están intubados. Acuérdense que va a convulsionar en cualquier momento. Y si convulsiona, se nos complica todo. Nutrición, lo mejor es iniciarles nutrición enteral con la sonda naso-orogástrica al paciente y no depender mucho de la parenteral. Y anticonvulsivantes, hidantina yo uso, fenitoína pueden usarlo, pero traten de usar algo que verdaderamente no lo convulsione. Esteroides, saben que uso dexametasona como último término, mejor si fuera metilprednisolona. ¿Qué otra cosa importante? Mantengan, como dice ahí, la PIC elevada, les va a generar complicaciones. Siempre mantengan la baja, lo más bajo que se pueda. Aquí estamos viendo otro paciente con lesión penetrante, como pueden ver en región frontal, múltiples contusiones frontales, neumoencéfalo, edema cerebral generalizado. Alrededor de las lesiones se están viendo zonas de isquemia y edema generalizado. Y esto de acá. En este caso, miren, como ha lesionado todas las capas, por lógica tiene hemorragia subaracnoidea a la par.
Para un TEC leve, lo mínimo, oxígeno por unas horas, pónganle puntas nasales a 2-3 litros, a eso aumentenle un toque de solución hipertónica, solo una monodosis, 80 de fisiológico más 70 equivalentes de natrium, y díganle que duerma por lo menos 2-3 días con cabecera alta y van a ver que no va a tener cefalea posterior. ¿A quién le opero? ¿Craneotomía o craniectomía? La craniectomía, especialmente descompresiva, se hace en hematomas epidurales, con edema generalizado. Ya es quitarles un pedazo del cráneo y después se lo voy a volver a poner, que disminuya la presión. Craniotomía se hace más que nada al hematoma subdural. ¿Cuándo opero? El hematoma subdural se opera cuando tengo una desviación de la línea media mayor o igual a 10 milímetros. El hematoma subdural. El epidural se opera cuando tengo una desviación de la línea media mayor o igual a 5 milímetros. Aquí estamos viendo las últimas tomografías. Miren, hematoma subdural gigante. Este es agudo porque es blanco como el hueso. Este es hemisférico, ¿notan? No le han dado tratamiento, todito lo isquemiado. Este es subaracnoideo, ¿notan? Igual. Este es el que más edema da y más isquemia, por si quieren saber. Pareciera más inofensivo, pero no es el peor. Por eso le tienen que dar bloqueante a los canales calcio. Tiene que disminuir el volumen circulante para que no te genere isquemia. Este es el intracerebral. Siempre vean golpe y contragolpe. Miren, aquí ha sido el golpe, pero aquí hay edema. Y en el contragolpe está el hematoma. Aquí hay edema y aquí en el contragolpe está el hematoma. Esto es igual, contusiones, epidural, en otro corte que no se veía en esta, pero aquí en este corte coronal sí se ve, ¿no? Entonces siempre, si sospechan porque tiene clínica, no duden en pedir otro corte al técnico de rayos X, ¿no? Al que ha sacado la tomografía. Hematoma epidural se ve de origen arterial, pacientes jóvenes, se ven siempre fracturas, buscan la fractura, tiene periodos lúcidos, entra despierto y luego se desmaya, se entra en coma y se muere. Siempre tomen en cuenta eso, es una urgencia quirúrgica. Después tenemos los subdurales que vamos a ver acá. Miren, este es bonito, agudo, subagudo, crónico. El agudo se va desde el trauma hasta el tercer día, el subagudo del tercer día al octavo día y el crónico después del octavo día hasta la cuarta semana. Entonces, le das un buen tratamiento, puede ir a este nivel, ¿no? Miren, le anda un buen tratamiento y ha quedado aquí. A veces el neurocirujano te va a pedir y te va a decir, no lo voy a operar ahora, lo voy a operar después, porque le conviene solo hacer una craniotomía, un huequito, y aspirar todos los coágulos. Conviene en los ancianos. Pero si ha recibido un buen tratamiento. Si no les da un buen tratamiento, lo van a isquemiar todito el cerebro y chao, pasó. Ahí miren, el subdural no se notaba mucho, pero se veía desviación de la línea media. Pero en este corte coronal sí se ve muy bien. Subdural se ve en su origen venoso, pacientes adultos mayores, no es relacionado a fracturas, no hay periodo lúcido, existe el agudo, subagudo y crónico y es una urgencia quirúrgica. Y bueno, con eso ya hemos terminado. Las únicas recomendaciones de esto, no le tengan miedo a la solución hipertónica, inicien solución hipertónica apenas puedan y con eso no se van a arrepentir. No es alto lo que yo uso, es al 3% y va muy bien los pacientes. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, el día jueves llevaríamos el tema de gasometría, les voy a enseñar a leer gasometrías y vamos a llevar trauma medular igual basado en lo que es el ATLS y el viernes su examen. Yo creo que el examen, como les dije a los de la mañana, va a ser por Zoom, porque por el Meet no les puedo controlar bien si están todos conectados. Tomen esa previsión, tengo que poder verles para su examen en su totalidad, ¿ya? No sé si tienen dudas, preguntas de este tema, les cedo la palabra, cualquier duda, pregunta que tengan ustedes. Sí, doctor, una pregunta. Para estos pacientes igual hay que darles antieméticos, ¿no? Un ondansetron. Siempre, no te olvides que vas a tener náuseas y vómitos, ¿no? Ahora, antiemético ideal es el ondansetron, 8 miligramos cada 8 horas, pero lo malo es el costo, la ampolla está saliendo por 80, 90 pesos, una buena marca. Una marca medio trucha y hindú o china está por los 60 pesos, pero es mejor. Ahora, si lo puedes controlar con metoclopramida, nomás que es un procinético, también porque es lo que tenemos en la parte pública, ¿no? 10 miligramos cada 6 horas le puedes dar. Pero también no olviden que la metoclopramida por más de 3 días te va a causar síndrome piramidal, entonces es un paciente neurocrítico, no te conviene tanto complicarlo más. Yo prefiero metoclopramida, solo un día les dejo, el segundo día ya lo quito. Si es muy necesario, muchas náuseas y vómitos, ondansetron, ni modo que compre la familia y va muy bien. ¿Otra duda, doctores? Y doctor, en el caso que llegue en coma, ¿se tendría que dar
la metoclopramida o el ondansetron antes de intubar? Mira, te voy a dar un tip mío. Yo si veo que es muy anciano, lo menos, no solo le voy a dar metoclopramida, le voy a dar atropina. No te olvides que el anciano, la parte del glosofaringeo del noveno par craneal ya lo está, o sea, ya no está funcionando al 100%, pero la parte vagal sí. Entonces le va a dar un reflejo vasovagal, paro cardíaco, y si no estaba en paro cuando lo estabas intubando, ahora va a estar y no va a salir. ¿Se entiende? Entonces, yo me la juego, le doy media ampollita de atropina, metoclopramida una ampolla antes de intubar en la emergencia. Porque imagínate que estás queriendo intubar, rato se vomita, literalmente hasta un explosivo en tu cara puede llegarte, por eso tequeados siempre pónganse gafas, barbijo, tomen los recaudos necesarios, ¿no? No sabes ni siquiera qué otras enfermedades puede tener el paciente, entonces resguárdense también ustedes. Yo me resguardo más fácil, como lo que tú has dicho, que le paso metoclopramida previa, unos 2 minutos antes de que yo lo esté intubando, ya está la metoclopramida entrando, o si tengo dacetrón mejor todavía, le paso atropina si es añoso, más de 70 años, sí o sí atropina media ampollita, y ya, con eso voy muy bien, no me va a pasar nada. Peor si veo que en el primer monitor ustedes le han saturado en su oxímetro y han visto que está con un pulso de 40, 50, sí o sí atropina, no se olviden. ¿Algo más, doctor, si quieran saber? Doc, Dale. en los pacientes con LED, ¿el manejo de los grados va a cambiar o es el mismo para todos el tratamiento ¿Manejo de qué? del trauma, del coma, la clasificación de LED? Ah, de LED. Ujú. No, en realidad eso se creó para trauma, como te decía, esta clasificación es del 2007, como decimos, es antiguísima, nunca nadie creó otra. Ya, pero si bien te sirve porque es tomográficamente hablando, por si acaso, ¿no? Hoy en día seguimos usando el Glasgow, pero yo no lo uso, les dije, el FOR es mejor, desde el 2015, úsenlo, apropiense de él, o sea, léanlo, úsenlo como el Glasgow, ya apréndanselo muy bien, te da más chance hasta de intubarlo, entonces no van a cometer errores, eso sí tenganlo por seguro, es un muy buen score. El Glasgow yo casi ya no lo uso, pero si quieren hablar de técnicos, obviamente para darle el tenor de leve, moderado, grave, sin ni modo van a tener que usar el Glasgow. ¿Algo más que quieran saber? ¿Alguna duda? El manitol es igualito que el coloide, ¿se acuerdan? 300 cc o 150, dependiendo la edad, y luego 100 cada 8 o cada 6, y 50 cada 8 o cada 6, dependiendo si es anciano, ¿no? Pero siempre suban la presión. Yo le paso noradrenalina. Miren que aquí entra lo que les decía a varios de ustedes cuando venían acá a dar su examen, ¿no? Yo uso amina, sí, la nora lo uso, pero preparo. Entonces, veo que está neurocrítico, inicio la nora, lo inicio bajito a 0,01 gamas, ya está entrando el goteo y ya, con eso es suficiente. Y entonces, si en el trajín se me está complicando, lo voy subiendo las gamas y ya, no me va a entrar en paro. ¿Se entiende? Entonces, tomen esos recaudos para que no se les complique. Es peor sacarlo de un paro, se han dado cuenta, que solo que sea crítico. Una consulta. Doctor, Te escucho, Ashley. doctor, tengo una pregunta. ¿El omeprazol se le da antes de ponerle todos los medicamentos que le queremos pasar? No, es el Omeprazol. omeprazol. Sí. Mira, omeprazol como tal, sabes tú lo que yo opino del omeprazol. Es un IVP de primera generación, pero no es el ideal, no es muy bueno. Puedo darle tal vez una monodosis, pero lo haría, digamos, como tú dices, al inicio. Pero después ya no. ¿Por qué? Porque después me voy a olvidar inclusive y le voy a seguir dando, y no te olvides que no va a funcionar ni la aspirina ni el clopidogrel posteriormente. Aunque le duplique la dosis del clopidogrel o de la aspirina, no va a funcionar. Y para mi prevención terciaria no me va a ayudar en nada. Imagínate que fuera un ácido isquémico y que se le ha sumado un infarto agudo de miocardio o un TEP, ¿te das cuenta? Entonces, yo trato de no usar, si me preguntas, a lo que se refiere el omeprazol, a lo menos en añosos, ¿no? Pero ahora, si no fuera un añoso, podría ser una monodosis de 40 miligramos. No te olvides que también está descrito las úlceras de Cullen y de Cushing, ¿no? En este caso, te le daría úlceras de Cushing, que vendría a ser por neurocríticos, ¿no? Doctor, una consulta. Pablo, hablaba muy fuerte porque no escucho nada. Doctor, Sí, dale, te escucho.
Una consulta a todo paciente con TEC, le vamos a poner lo que es la fenitoína de mantenimiento para prevenir Sí, complicaciones. siempre. No te olvides que, al igual como me ha preguntado Flavia hace rato, todos se van a poner, todos van a vomitar, sí. Al igual, todos van a convulsionar, sí. Y lo peor que te puede pasar es que convulsione. Porque mientras más viejito sea, a partir de los 30 años el cerebro se atrofia, entonces tu cerebro va a golpear contra todo lado y va a sangrar peor, ¿no? Por lógica, si no tienes fenitoína, dale hidantina. Pero por más, ten a la mano siempre diazepam, porque por más que le hayas dado, puede convulsionarte igual. Va a depender mucho de cuántos focos convulsivos tienes. Ok, y Doc, y sobre la temperatura, nos había dicho que puede elevarse o bajar. En caso de que se Sí, eleve, o sea, lo que te dije hace ratito, ¿no? O sea, no lo bajes la temperatura. No se trata de hacer la hipotermia, pero sí te puede dar hipertermia o hipotermia. Entonces, lo ideal es pasarle paracetamol. Hoy en día es la mejor droga. No usen mucho metamizol. La dipirona hoy en día en neurocríticos va muy mal. Te va a dar neuropatía crónica de por vida, alguna vez ya les dije. Entonces, paracetamol va muy bien. 1 gramo cada 8. listo, muchas gracias. Dale. Tengo una pregunta en relación a la pregunta de Fabio sobre la fenitoína. En el caso que le pongamos hidantina y esta no ceda a las convulsiones, la dosis de la fenitoína es de crisis, ¿no? No de establecimiento. ¿O se continúa con la de Ya establecimiento? depende, como tú lo has dicho. Si ha parado, no ha tenido convulsiones, digamos, en 6, 8 horas, dale la de mantenimiento. Pero si está convulsionando, por más hidantina que le has dado, tienes que darle impregnación. Estas drogas no sirven si no le haces impregnación. ¿Ya? Entonces tomen en cuenta eso. Y van a encontrar pacientes, como les vuelvo a repetir, si es que tienen varios focos, la masa es muy grande, el ácido isquémico, el hemorrágico es muy grande, por más que le pongas fenitoína, igualito va a convulsionar. Ten listo a la cabecera del paciente diazepam, de 5 en 5 miligramos le vas poniendo, ya sea intramuscular o endovenoso. No permitas que convulsione. La absurdez de los médicos antiguos que decían, no, que termine de convulsionar y le pones algo, no, es tonto. ¿Por qué? Porque le va a generar más daño neurológico y eso va a generar más convulsiones. Entonces es un feedback positivo. Eso tienen que verlo muy bien. Gracias, doctor. Bien. ¿Algo más, doctores? Doctor, Nada. buenas tardes. Mencionó la solución de, o sea, administrar en vía 1 lo que es la solución de Ringer, la otra es lo que es solución hipertónica. Ya hay otra solución que no la escuché muy bien, si es la solución de Mike o algo así. Maric. M-A-R-I-K. Maric. Maric es un fisiopatólogo norteamericano que indicó que para procesos inflamatorios graves puedes darle o deberías de darle tiamina 100 miligramos cada 12 horas, 1 gramo cada 6 horas o cada 8 horas de vitamina C, hidrocortisona 100 miligramos cada 12 o dexametasona 8 cada 12, y a eso le sumas, según Myers, que es otro fisiopatólogo reciente, ha hablado, sulfato de magnesio y zinc lactato. Entonces yo les decía eso, si no está choqueado, para mejorarle todo el proceso inflamatorio que sí lo tiene alterado, pueden darle Maric. Yo el Maric lo paso en 1 hora como mínimo, entonces si es anciano, en 2 horas, si es joven, en 1 hora. Zinc lactato, 1000, le pones 2 ampollas de complejo B, 1 gramo de vitamina C y el corticoide dependiendo, ¿no? Si es séptico, hidrocortisona, si no es séptico y es neurológico como dexametasona. Gracias, doctor. Llena. Doctor, una consulta. Vale. ¿Cómo sería el uso de dextrosa en un paciente No lo usarías. con ¿Para qué le quieres usar sin dextrosa en un paciente neurocrítico? No se usa. A menos que quieras, digamos, sea neurocrítico y para tu mala suerte es un diabético que estaba viniendo al hospital y justo le atropella un auto. Esa ya sería una bien rebuscada, ¿no? Entonces, y justo le tengo que dar dextrosa y a la par tengo que darle insulina, digamos, muy rebuscada. Pero aún así yo no le daría dextrosa. Entonces, comenzaría a bajar el azúcar con zinc lactato. ¿No ves? La lógica sería. Pero no uses dextrosa. Lo vas a terminar de tematizar el cerebro y chau, paciente. Entonces, todo paciente con hipoglicemia, pero con TEC, para nada, dextrosa. Por eso te digo, dextrosa, ¿para qué le quieres dar? ¿Cuál sería tu objetivo? No sé, una glicemia de 40. Ah, bueno, tú me estás hablando entonces de una crisis hipoglicémica.
Pero ahora el punto es, si tiene hipoglicemia, yo en vez de darle dextrosa a goteo, ¿qué le daría? 2 ampollas de hipertrosa al 33%, si termina la historia. Así, le estoy subiendo el azúcar, pero no le estoy dando cantidad grande de azúcar. Entonces, tienen que ver ese contexto. Ahora, si no tengo y tiene solo dextrosas, dale, pero lento, pues en 12 horas y demás, va a ir subiendo solito, pero no lo subas de golpe, ese sería el tenor. Porque darle una carga grande a chorro, tú lo vas a matar. ¿Por qué? Porque no se le pasa azúcar. Lo vas a dematizar. Gracias. Bien. Bueno, creo que ya se respondió todo. Si no hay más dudas, no olviden, el jueves nos vemos 1 hora después, 3:30 vamos a comenzar la clase. Gasometría vamos a llevar, por si quieren repasar, y trama raquimedular de la TLS. Y el viernes... Una última pregunta, Doc. Dale, Claudia. En esto de las hemorragias subaracnoideas, Doc, si me llega un paciente de emergencia, ¿qué medidas iniciales puedo tomar para que no se complique mi paciente? Todo es lo mismo, es neurocrítico. Lo único sería que este paciente, al contrario de todo lo demás que hemos hablado, va a tener rigidez de nuca. Nada más. Entonces tú clínicamente dices eso, ya rigidez de nuca, tac. Pides tomografía, sale la tomografía con hemorragia subaracnoidea y mantienes el tratamiento. ¿Qué le vas a hacer? Se supone que ya deberías haber iniciado solución hipertónica. Y lo bueno que estos pacientes con hemorragia subaracnoidea tienen hipertensión, entonces ya le puedes dar inclusive manitol. Entonces ya le estás dando tratamiento y a eso lo único que le voy a aumentar yo es ácido tranexámico. ¿Por qué? Porque está sangrando. Termina el sangrado y ya no le tendrías por qué dar nada más. Ahora le damos el bloqueador de canales de calcio, te he dicho, para que no le dé tanta... o sea, no le quites volumen y después quieras aumentarle volumen, que es lo que le pasa al hemorragia subaracnoidea. Un ratito está hipertenso, el otro rato hipotenso, entonces mejor dale amlodipino o nimodipino, lo das y después lo quitas y su volumen que está resguardado en la zona esplánica vuelve a funcionar, nada más. Pero todo el manejo, lo mismo, lo único que le ha aumentado, bloqueador de canales de calcio. Amlodipino 5 a 10 miligramos, STAT, y luego nimodipino, si le das el de 30 miligramos, es un comprimido cada 6 horas, si le das el de 60, uno cada 8 horas. Y lo demás, todito lo mismo. Obviamente, como cualquier sangrado, le aumentas ácido tranexámico, ¿no? Lo titulas a 5 a 10 miligramos kilogramo peso. Gracias, doctor. Bueno, doctores, entonces nos vemos el día jueves 3:30, por favor, y el viernes su examen a las 2:30. Hasta luego, doctor.